Hola, buenos días. En este vídeo os vamos a comentar algunos aspectos acerca de la evolución futura de Japón, teniendo en cuenta cuál ha sido su pasado durante los últimos años. En general, todos prestamos muchísima atención a la competición económica, política, militar, etcétera, etcétera, entre China y Estados Unidos. Y hay mucha discusión acerca de si la economía de China va a sobrepasar o no a la de Estados Unidos, si la está sobrepasando y las implicaciones que tiene eso. Eso es razonable porque la economía de Estados Unidos y la de China son las dos más grandes. En estos momentos, utilizando datos del Banco Mundial, que son los que vamos a utilizar en todos los casos, en 2021 el PIB de Estados Unidos era de unos 20 billones de dólares constantes de 2015, mientras que la de China no llegaba a los 16 billones. Eso es una cuestión que en su momento podemos tratar, pero ahora queremos centrarnos no solo en este vídeo, sino también en otros, en el análisis de otras economías que son muy significativas en el mundo. Y claro, después de los dos grandes viene el tercero, que es Japón. Japón es la tercera economía más importante del planeta. Su PIB también en 2021 es de 4.435.000 millones de dólares. Como veis, pues 4 veces más pequeña que China, 5 veces más pequeña que Estados Unidos, pero sustancialmente superior a la española, que son en torno a 1.230.000 millones, para que nos hagamos una idea de en qué cifras nos movemos. ¿Por qué es significativo hablar o plantear cuál es el estado de la economía japonesa? Pues porque, si os das cuenta, igual que en el ámbito de lo geopolítico cada vez tendemos más a la multipolaridad, en la que los actores geopolíticos, no de la máxima relevancia, sino de relevancia intermedia, son importantes y a veces tienen más peso en las circunstancias que las grandes potencias. Esto, en cierto modo, también está pasando en los ámbitos más relacionados con la economía y con la geoeconomía. Que el peso de una potencia económica grande, que es Japón, pero no la más grande, que sería China y Estados Unidos, perdonad, es tan relevante que conviene analizar cuánto pesa, por qué pesa eso y qué puede pasar de cara al futuro. Con un elemento añadido, Japón está al lado de China. Han sido rivales a muchos niveles, ahora cooperan a muchos niveles y el resultado del enfrentamiento geopolítico entre China y Estados Unidos, con Japón por medio, tendrá también bastante que ver con la evolución geoeconómica de estos países y concretamente de Japón. Por tanto, por eso nos centramos en ver hacia dónde va Japón en los próximos años. Y esta es una de las veces en las cuales, para explicar hacia dónde va un país en los años siguientes, sí es relevante, a veces sí, a veces no. En este caso sí es relevante ver dónde está Japón, las implicaciones de su geografía física y también qué es lo que ha hecho la economía japonesa durante los últimos 10, 15 años aproximadamente. Por tanto, me vais a permitir que ponga aquí un mapa de Japón. Lo tenéis ahí en la derecha. ¿Qué es lo que quiero subrayar aquí en este mapa? Dos cuestiones fundamentalmente. Es un país de unos 370.000 kilómetros cuadrados donde viven 125 millones de personas. Eso es importante. Es un país muy, muy poblado, con mucha densidad, pero sobre todo lo que quería señalar es que, como veis por aquí, todo esto que está en marrón son montañas. Las zonas donde están las grandes ciudades y las grandes conurbaciones japonesas es en las llanuras más bien escasas que hay en todo el archipiélago. Esto es así desde el punto de vista histórico. Entonces, de los casi 350.000 kilómetros cuadrados, un poco más, que tiene Japón, apenas la mitad del territorio se ha utilizado históricamente y ahora para actividades económicas. Agricultura, pesca, recursos forestales, industria, servicios, infraestructuras, tienen que caber en un espacio relativamente pequeño, bastante pequeño de terreno y además muy fracturado. Y eso tiene implicaciones para la economía japonesa y para sus posibilidades de cara al presente y al futuro. Por un lado, como es evidente, ese espacio físico tan pequeño implica una limitación de cara al futuro. La disponibilidad de recursos físicos de Japón de cara al futuro es muy, muy pequeña. Eso explica, por ejemplo, por qué las empresas japonesas se han expandido por China, por Estados Unidos, por Corea del Sur en su momento y por otros países, porque tenían que buscar
a veces literalmente, espacio para poder producir lo que casi no podían producir en Japón y al mismo tiempo mercados para poder vender. Es una de las razones por las cuales las empresas japonesas se han extendido tanto por el mundo es por esa limitación física del espacio físico que tiene como efectos cosas como, a lo mejor os sonará alguno de ellos si habéis estado ahí, yo no he estado en Japón, pero a mí me comenta todo el mundo que en Japón el tamaño medio de un piso de un apartamento son 25 o 30 metros cuadrados. Y es porque literalmente no hay espacio para más. Y aún así, todas esas cosas que se habla de la capacidad de los japoneses para ordenar la casa, los armarios, etcétera, etcétera, está relacionada con que tienen muy poco espacio. Si tienes 25 metros cuadrados, algo tienes que hacer. Pues en términos más amplios, eso le pasa un poco también a la economía japonesa, que tiene poco espacio para hacer cosas físicamente. Eso lo han suplido con varias cosas. Primero, con una gran capacidad organizativa. Segundo, el hecho de que, y ahora os lo vuelvo a poner otra vez, de que el archipiélago sea tan pequeño ha permitido a lo largo del tiempo que las infraestructuras sean muy, muy buenas. La comunicación es muy buena, con lo cual la conexión, la conectividad entre los distintos polos económicos, entre las fábricas, entre las empresas, es muy grande y eso son ventajas. Eso es una ventaja. Por un lado, la limitación es un problema, pero por otro lado, la conexión que implica esa limitación con tanta población es una gran ventaja. Para un japonés, ir a trabajar a 2 horas de su casa puede significar hacer casi 300 kilómetros de ida y 300 kilómetros de vuelta. ¿Es una barbaridad? Pues para los estándares españoles quizás sí, pero en Japón es una cosa que ocurre y eso es una ventaja de cara al nivel productivo de la economía japonesa. Por tanto, de una forma o de la otra, el marco geográfico de Japón es una limitación y al mismo tiempo una posibilidad de cara al futuro. Yo entiendo que en este momento pues casi va a empezar a ser más una limitación que una posibilidad. Eso explica, por ejemplo, por qué las empresas japonesas que están instaladas en China, a pesar de los enfrentamientos geopolíticos con China, a pesar de la crisis de Taiwán, se niegan a replegarse a Japón. El gobierno japonés les ha sugerido en varias ocasiones que traigan parte de las fábricas a Japón y dicen no, vamos a seguir produciendo aquí. Si hace falta, nos iremos a Vietnam, a otras zonas cercanas a China, donde tenemos espacio, donde tenemos recursos que aquí empiezan a escasear significativamente. Esto en cuanto a los aspectos físicos. Los aspectos económicos nos permiten, aunque parezca curioso, entender lo que puede pasar si vemos lo que ha pasado en el pasado hace no relativamente, no mucho. Aquí tenemos un gráfico que vamos a poner, pero antes os planteo la cuestión en general. Os he dicho que en 2021 el PIB de Japón es 4 billones 435 mil millones de dólares. Ya digo, dólares de 2015 para tener las magnitudes constantes para poder comparar. Pues bien, en las mismas magnitudes en 2007 eran 4 billones 350 mil millones. Eso significa que el PIB, la producción agregada de Japón entre 2007 y 2021 casi no se ha incrementado nada. Y eso hay que mantenerlo, digamos, en la parte de atrás de la cabeza como un dato fundamental para entender qué está pasando y qué puede pasar. En 15 años la economía japonesa apenas ha crecido en el agregado. Ahora os voy a enseñar el gráfico, que lo tenemos aquí, para que lo veáis en términos muy generales. Esos son tasas de crecimiento de la economía japonesa. Como veis, ha habido tasas de crecimiento negativas, sobre todo en el momento de la crisis financiera y en el momento de la COVID. Pero es que cuando la economía se ha recuperado o ha crecido, lo ha hecho a tasas muy bajas, muy bajas, siempre por debajo del 2%, salvo en la recuperación de la crisis financiera y ahora un poco en la de la COVID. Por tanto, lo que tenemos durante los últimos 15 años es una situación que podríamos definir como estancamiento en la economía japonesa. Los datos que tenemos aquí nos permiten decir la economía japonesa está estancada y lleva 15 años estancada. ¿Que ha habido momentos mejores? Sí. ¿Que ha habido momentos peores? Sí, pero en general los momentos buenos no han sido lo suficientemente fuertes como para permitir un despegue en términos de PIB de la economía japonesa. Es verdad que los japoneses son en media muy ricos, el nivel de vida es muy elevado, en Japón se vive muy bien, a la japonesa, al que le guste eso bien, al que no le guste, pues a lo mejor no lo encuentra tan satisfactorio, pero se vive muy bien. Pero la economía japonesa no ha mejorado
no ha progresado durante todo este tiempo y eso es una cosa que tenemos que explicar porque además nos permite entender qué es lo que puede pasar. Y que quede claro que, por ejemplo, en 2013 había llegado al poder Shinzo Abe, que es un político japonés muy especial dentro de la galaxia política japonesa que es muy, muy conservadora, y que puso en marcha un plan por el cual la economía japonesa iba a crecer al 3% desde ese año durante 3 o 4 años o 10. Bueno, 2013 está por aquí. Y como veis, la economía japonesa no ha crecido al 3% para nada. Ha crecido a tasas muy bajas, luego tuvo el retroceso de la COVID y la recuperación tampoco ha sido muy significativa. Por tanto, lo que tenemos es una economía japonesa estancada durante 15 años, a la que los sucesivos gobiernos no han conseguido reanimar, ya digo, en este sentido. Se sigue viviendo muy bien, pero no han conseguido que mejore. ¿Qué es lo que hay detrás de eso, de ese estancamiento de la economía japonesa que puede explicarlos qué es lo que puede pasar en el futuro? Bueno, el análisis en este caso lo vamos a hacer utilizando un poco de teoría económica bastante sencilla. La producción de un país depende de, digamos así, a lo bruto, la cantidad de máquinas que tenga, la cantidad de trabajadores que tenga para producir y la productividad de todos ellos. Cuanto más máquinas, más se produce, cuanto más trabajadores, más se produce y cuanto más productividad, exactamente igual. Bueno, Japón tiene un problema y tiene un problema bastante significativo que lo vamos a ver aquí. Es una población sumamente envejecida, tremendamente envejecida. De hecho, se calcula que en 2023 los menores de 16 años serán unos 14 millones este año, al final de este año, y los mayores de 65 como 37 millones. Fijaos qué desequilibrio. Esta diapositiva es de hace 3 años, pero la cosa no ha hecho más que empeorar. Hay cada vez menos jóvenes y muchos más mayores. Claro, las implicaciones de esto son muy grandes. Fundamentalmente, la implicación fundamental, aunque muy agregada, evidentemente, es que cada vez habrá menos trabajadores en Japón para desempeñar todo tipo de trabajos, oficios, los que queráis. Todavía ahora no ha llegado a las edades intermedias del 25 a 50 años esta reducción demográfica, pero está allí mismo. Al llegar, habrá menos personas para trabajar en el agregado, en conjunto. Y eso significa que la economía japonesa no podrá basarse en el incremento del número de trabajadores para mantener o incrementar el PIB. No puedes incrementar el PIB salvo que las máquinas sean mucho mejores o que la productividad sea mucho mejor. Pero inicialmente tienes este problema que es muy gordo. Y además que es un problema que va a ir creciendo con el tiempo. Es una parte del problema. La otra parte del problema, lógicamente, es que hay que destinar muchos más recursos privados y públicos a sanidad y a pensiones. Digo privados y públicos porque en Japón, como en todas partes, hay seguros privados, seguros públicos, pensiones privadas, pensiones públicas, pero eso significa que buena parte de los recursos que tiene la población japonesa y el gobierno japonés se tienen que destinar a servicios de salud y a pensiones. Los servicios de salud sí pueden estimular la demanda. Hay todo un sector relacionado con la salud que tendrá mucha demanda y, por tanto, podrá crecer bastante, pero las pensiones en sí mismas no tienen ese efecto. Tienen el efecto contrario. Son un incremento del gasto público en el medio y largo plazo. ¿Esto se puede solucionar, este problema poblacional, que es el fundamental que ellos tienen? Pues en otros países el envejecimiento de la población se está paliando, de hecho, independientemente de las políticas que se decidan, de hecho, esto siempre funciona por la vía de los hechos, por la inmigración, por la llegada de personas más jóvenes de otras zonas del mundo. Y eso pues basta con que miremos a España y lo tenemos muy claro. ¿Qué pasa en Japón? Pues en Japón están censados más o menos 2,7 millones de inmigrantes, lo cual es un poco más del 2% de la población. Poquísimo, poquísimo. Las razones, eso sería un tema propio de los sociólogos, evidentemente aquí no podemos entrar, pero sí que podemos explicar que históricamente, no solo ahora, históricamente los japoneses han sido muy refractarios a la presencia de personas de otras zonas del mundo. Ya no digo extranjeros de 10.000 kilómetros, sino los que vivían prácticamente a 1.000 kilómetros y lo siguen siendo. Eso es el reflejo de eso es la pequeña cantidad de inmigrantes que hay. Si por la razón que fuese
las oportunidades de la sociedad japonesa estuviesen abiertas también a inmigrantes, habría una cantidad de inmigrantes mayor. No la hay. Esa pequeña cantidad de inmigrantes es significativa de que la sociedad japonesa está muy cerrada a los inmigrantes. Entonces, si no tienes inmigrantes para conseguir producir más, porque la población es más joven y tener menos gastos, ¿qué puedes hacer? Bueno, esto no va de cachondeo, ¿eh? Lo que puedes hacer es incrementar la productividad utilizando robots. Aquí tenemos un ejemplo de una cabra que sirve de transporte fundamentalmente, ¿eh? Es así una especie de muñeco que parece de distintos materiales, son plásticos fundamentalmente. La presentaron hace una serie de meses. Como veis, detrás tenemos otra serie de robots más de ciencia ficción, pero esto es un robot de transporte. Las empresas japonesas están invirtiendo muchísimo dinero en robots. ¿Por qué? Porque saben que van a sustituir en gran medida a los japoneses en las líneas de producción. Y no es aquello de los robots nos van a echar de nuestro trabajo. Aquí es un poco al revés. Si no hay trabajadores en muchos ámbitos de la economía, tiene que haber robots que hagan este tipo de trabajo. Por eso las empresas japonesas están tan en la frontera de la producción de robots, porque su economía lo demanda. Pero así todo, solo con robots, pues evidentemente las cosas son bastante complicadas. Entonces, como os he dicho, y ahora volvemos para atrás un poco, la economía japonesa pues no ha conseguido despejar. El último dato que no aparece aquí, el de 2022, es un crecimiento del 1,5%, que es bastante pequeño teniendo en cuenta que están viviendo una fase de rebote de la epidemia del COVID. Y, por tanto, en Japón se está planteando en todas las instancias qué se puede hacer de cara al futuro, y esto nos lleva a la pregunta inicial. ¿Hacia dónde va Japón? Pues Japón va hacia una sociedad muy envejecida, en la cual no va a haber apenas reemplazo para las personas que se jubilan y luego se mueren. Puede ser uno de los primeros países, si no hay inmigración sustancial, puede ser uno de los primeros países en los que de verdad la población se reduzca. En otros países hay muchas voces de alarma diciendo la población se va a reducir. Eso es cierto solamente si no llegan inmigrantes. En Japón va a serlo. Apenas llegan inmigrantes por muchas razones, ya digo que sobre todo sociológicas, y eso implica que la producción se va a reducir. Y la producción también. Por aquí tienen un problema muy serio. Luego tienen otro problema relacionado también con el envejecimiento, y es que los japoneses han sido siempre históricamente muy ahorradores, mucho. De hecho, tienen mucho ahorro colocado en bonos del Tesoro norteamericano, y en su momento se especulaba, como ahora se hace con los chinos, se especulaba con que lo que podía pasar si los ahorradores japoneses retirasen su dinero de Estados Unidos, cosa que nunca ha pasado, tampoco pasará con los chinos, evidentemente. Pero ese incremento de ahorro significa que consumen, comillas, relativamente poco, de manera que la producción nacional no encuentra clientes. También es una de las razones que explican por qué las empresas japonesas van a otros países, no solo para producir, sino para encontrar clientes a los cuales vender, porque la población japonesa ahorra mucho y gasta, comillas, relativamente poco. Y eso es un problema que se irá agravando. Conforme la población se haga más mayor, pues la población mayor tiene sus necesidades básicas más o menos cubiertas y gasta menos, consume menos. Entonces, ¿qué pueden venderle las empresas japonesas a los japoneses? Pues pocas cosas. Y eso, la perspectiva tampoco es positiva desde el lado interno. Y luego tiene otra consecuencia obvia, que a veces no se menciona, parece políticamente incorrecta, que es que en general una población más mayor en media tiene menos capacidad de iniciativa, de innovación, etcétera, etcétera, que una población más joven. Eso es inevitable. Tendrá más conocimiento, será capaz de gestionar mejor determinadas cosas, pero las novedades surgirán menos, ¿eh? Y además hay que tener en cuenta que en Japón lleva gobernando el Partido Liberal Democrático prácticamente hace 40 años, aplicando más o menos las mismas recetas económicas que hasta hace 10 o 15 eran enormemente exitosas, ¿eh? Eso seguro. Pero las mismas, ¿hacia dónde van a llegar a Japón? Pues es bastante difícil de decir. ¿Cuál es el futuro de Japón, por tanto? Pues el futuro de Japón es el de una población muy envejecida, que hace mucho gasto de pensiones y de sanidad, que consume relativamente poco, con un nivel tecnológico muy elevado, sin lugar a dudas. Eso no hay ninguna duda de que va a pasar. Pero
pero sin muchas perspectivas de por dónde puede mejorar sustancialmente la economía japonesa. De hecho, el primer ministro elegido hace un año, Fumio Kishida, ha lanzado otro plan de estímulo de la economía japonesa, pero que consiste fundamentalmente en incrementar el porcentaje del gasto de defensa del 1% al 2% del PIB. Eso evidentemente va a implicar más demanda. Aquí os presento a Kishida subido a uno de los tanques cuando hizo el anuncio, que no parece que esté muy acostumbrado el hombre a estar encima del tanque, pero bueno. Entonces, es la única propuesta clara que tienen encima de la mesa. ¿Eso incrementa qué? Pues la demanda de las empresas que producen sobre todo armamentos, suministros, etcétera, etcétera. Pero poco más, poco más. Y el gobernador del Banco de Japón ya dijo cuando fue nombrado hace poquito que, bueno, que la política monetaria no tenía apenas margen, los tipos de interés están muy bajos, a pesar de que haya inflación, y por tanto la política monetaria no tiene mucho margen. En consecuencia, el resultado final es que, siendo objetivos, una cosa son los pronunciamientos y los avisos de los políticos y lo que quieren hacer, siendo objetivos resulta bastante difícil ver por dónde, por qué caminos puede crecer de forma sostenida la economía japonesa en los próximos años. Repito, esto no es un drama, los japoneses son en media bastante ricos y viven bastante bien, pero si su economía tiene que crecer, no está nada claro por qué caminos puede crecer de forma significativa. Para crecer al 0,8%, al 0,7%, no hay que matarse mucho la cabeza, pero lo que ellos querrían es incrementar su tamaño. Por tanto, la predicción de Estado es que el volumen de la economía japonesa puede mantenerse, pero en relación a Estados Unidos, en relación a China, incluso en relación a otras economías, es probable que empiece a pesar poco a poco menos de lo que está pesando. Y ese parece ser, salvo que los japoneses consigan inventar otra cosa muy significativa, el futuro de la economía japonesa. Bueno, hasta aquí nuestro análisis de la economía japonesa. Haremos otros de otras economías en su momento, porque nos parece significativo. Y si este vídeo os ha gustado, pues le dais al like correspondiente, os suscribís y activáis las notificaciones, porque sí que pretendemos seguir produciendo este tipo de análisis de distintos países, un poco planteado desde esta perspectiva. En la situación actual, ¿cuáles son las perspectivas de crecimiento, de mejora de la economía de un país? Gracias y buenas tardes.